Buenos días, mis amados hermanos. Es un honor y un privilegio para mí estar aquí en esta mañana. Había escuchado lo que Dios estaba haciendo aquí en Costa Verde y ahora mis ojos lo pueden ver. Le damos la gloria a Dios que en tan poco tiempo hemos visto cómo se ha manifestado en este lugar. Me van a disculpar, hermano, pero me voy a quitar esto. Quisiera pedirles que me acompañen a sus Biblias y que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el verso 14 hasta el verso 16. Y antes de continuar, antes de que mis hermanos en Colón se enojen conmigo, tengo que mandar un fuerte abrazo del Templo Bautista de Colón para todos ustedes. Iba a comenzar y acabo de recordar que si no mando el saludo, puede que no regrese aquí más nunca. Los amamos desde la distancia y oramos por ustedes, así como rogamos también que ustedes estén orando por nosotros allá en la costa atlántica. Dice la palabra del Señor: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo arriba, recibido arriba en gloria. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Rogamos que seamos iluminados por ella, transformados por ella, moldeados por ella inclusive, Señor. Que podamos ver a Cristo tal como lo acabamos de cantar y que, Señor, estos labios imperfectos y falibles no sean impedimento para tu palabra perfecta e infalible. Es nuestra oración. Amén. En la mañana de hoy hemos querido compartir con ustedes el mensaje titulado Columna y baluarte de la verdad. Consideramos, hermanos, que es apropiado el título en vista de los tiempos en los que vivimos. Somos una ciudad caribeña, somos una ciudad portuaria. La historia testifica el sufrimiento que se tuvo en estas tierras costeñas por el asedio de los piratas. Para muchos es conocido, al ver los anales de la historia, el azote que fueron en las costas de nuestros océanos. Tenemos el ejemplo de nuestro querido Portobelo y otras regiones que ante tal circunstancia se vieron obligados a fortificar la región. Sin embargo, eso no fue suficiente para detener a los piratas. Ya sabemos lo que le pasó a la antigua Panamá la Vieja. Ya sabemos lo que le pasó precisamente a Portobelo. Sin embargo, hay una ciudad caribeña que me gustaría hablarles, de una ciudad mexicana. Se llama San Francisco de Campeche. Y ellos hicieron algo diferente ante el asedio pirata. Ellos no solamente
fortificaron, sino iniciaron un proyecto mayor, un proyecto más amplio, que implicaba amurallar la ciudad en una forma rectangular específica, rematando cada uno de los 4 vértices de entrada a la ciudad con un baluarte, un punto específico, un bastión de defensa. Y esa fue la solución para la ciudad de San Francisco de Campeche en contra de los piratas. Ahora, mis amados hermanos, el peligro y el asedio que tuvo el Evangelio en el primer siglo fue igual de atroz. Hubo enemigos que la iglesia tuvo que enfrentar en el primer siglo. El apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo estaba claro. Si me acompañan a sus Biblias, hermanos, al libro de Hechos. Al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29. Podemos ver cómo estaba el apóstol preparado o anuente de la circunstancia. Dice el versículo 29 de Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y no solamente concluye ahí, noten lo que dice el versículo 30. Y de vosotros o de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Este es precisamente el peligro principal por el cual el apóstol Pablo pide a Timoteo que se quede en Éfeso. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, noten hermanos, que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El inicio de la carta de Pablo a Timoteo va advirtiendo precisamente acerca de los falsos maestros, entre otras cosas, cuál debe ser la conducta de la iglesia en general. No solamente ante la falsa doctrina, no solamente ante las filosofías paganas que había en el mundo, sino el saber cuál debe ser el trato los unos con los otros dentro del cuerpo de Cristo, e inclusive cómo nos proyectamos ante el mundo. El pasaje de hoy, hermanos, el pasaje de hoy se hace relevante para la iglesia hoy, porque nos recuerda que igual que en el primer siglo, el Evangelio, la verdad, está bajo ataque. Filosofías paganas están comenzando a encontrar lugar en nuestras iglesias. Vemos, por ejemplo, cómo el feminismo hace su paso prácticamente sin oposición en nuestras iglesias. Y sin querer sonar exagerado, porque probablemente hace 20 años alguien me hubiera dicho que es exagerado, inclusive ideología de género se ve en nuestras iglesias. Leí hace poco que en una iglesia bautista en Ohio se ordenó, entre comillas, al primer pastora bautista de esa iglesia. ¿Y cuál era el punto? Bueno, un pastor transgénero pastoreando una iglesia. Y algunos dirán,
eso no es posible. 20 años atrás dijeron, eso no es posible. Pero la respuesta a por qué es posible hoy es porque la verdad ha sido paulatinamente sacada dentro de lo que decimos ser la iglesia de Dios. No hemos defendido la verdad. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere recordar a Timoteo. Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso y le da instrucciones precisas sobre el orden de la iglesia, sobre cómo deben comportarse tanto hombres y mujeres, inclusive sobre cómo debemos orar y por quiénes debemos orar, sobre quiénes deberían ser nuestros líderes, qué actitudes deben tener aquellos que están delante inclusive de la grey de Dios. Y usted puede pensar, ¿por qué el apóstol está siendo tan detallado? ¿Por qué tanta minucia? ¿Por qué tanto estrés? Vivamos el evangelio y ya, pudiéramos decir. La respuesta, hermanos, es que la iglesia de Cristo es importante. Y lo vamos a ver en un momento. Los tiempos en los que vivimos, mis amados hermanos, exigen que la iglesia comprenda quiénes somos, cuál es nuestra vocación y cuál es nuestro propósito. De modo, hermanos, que es mi intención que podamos ver hoy al menos 4 cosas. La primera, la urgencia de la instrucción del apóstol Pablo. Lo segundo, el propósito de la instrucción del apóstol Pablo. Tercero, que podamos ver la vocación de la iglesia aún en nuestro tiempo y que podamos ver el objeto como cuarto punto de nuestra vocación. Y lo primero que mencioné, hermanos, es que podamos notar la urgencia. Hay una urgencia. El texto inicia diciendo, versículo 14, voy a leer aquí Reina Valera 1960. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y hermanos, ahí hay que hacer una pausa porque podemos ir viendo allí inmediatamente la importancia o la urgencia de esta instrucción. Note que Pablo tenía la esperanza de ir a ver a Timoteo físicamente. Pero no terminó allí. No terminó allí. Pablo pudo haber dicho, no hay celeridad, cuando yo llegue allá, hablamos. Pero él les dice algo importante, para que si tardo. ¿Ven la urgencia ahí? Probablemente usted y yo, acostumbrados a los mensajes instantáneos de texto, a que si un email demora menos de 5 minutos en llegar a nuestro buzón, no podamos apreciar la urgencia de Pablo aquí. En ese tiempo no había teléfono celular, en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no había Tigo ni Más Móvil. En ese tiempo, hermanos, la manera más rápida de enviar una información era a través de una carta, que debía salir previo a uno mientras más urgido se estuviera. Así que el apóstol Pablo le dice, te escribo estas cosas, aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo. Antes de ver qué era lo que quería evitar, es importante que podamos ver aquí, hermanos, la urgencia. En la mente de Pablo no había tiempo que perder. Las circunstancias y el asedio hacia el evangelio en la época marcan el tono en el que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Y hermanos, de igual manera la iglesia de Cristo debe tener
la urgencia, debe tener la premura, debe tener el deseo de atender la importancia de nuestra vocación y nuestro llamado. No es algo que debemos tomar a la ligera, es algo que requiere acción inmediata. De hecho, hermanos, Pablo exhorta precisamente a los hermanos en Éfeso, en Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechar el tiempo precisamente porque los días son malos. Y permítanme recordarle, mis amados hermanos, ha pasado mucho tiempo después del primer siglo, pero nuestros días no necesariamente son mejores que los días del primer siglo. De modo que hay una labor apremiante, hay una urgencia para la iglesia de Cristo hoy. Y esa urgencia está marcada en el propósito de la instrucción. ¿Qué es ese asunto tan urgente, Pablo? ¿Qué es eso que necesitamos saber con tanta urgencia? ¿Qué es tan importante que no podemos esperar que te subas a un barco y llegues acá y nos cuentes en un culto? Bueno, la respuesta a esa pregunta la vemos en la segunda parte del verso 15. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, según esta versión, de la verdad. Ese es el propósito de la instrucción. Y parece extraño, ¿verdad? Una iglesia establecida, fundada por el apóstol Pablo, y hay que recordarle a la iglesia cómo hay que conducirse como casa de Dios. Recuerdo cuando estaba más pequeño y mi madre nos llevaba a mí y a mis otros 3 hermanos al templo. Ella tendía a estar ahí cerca de nosotros precisamente para tratar de mantener nuestra conducta en control. Peñisco por aquí, agarrón por acá, una mirada por allá. Pero siempre recuerdo que la frase de mi madre es: así uno no se comporta en la casa de Dios. Ahora, hermanos, siendo cierto lo que mi madre me dijo, se queda corto comparado con lo que el apóstol Pablo quiere decir a Timoteo aquí. Las implicaciones son aún más profundas que simple y sencillamente estar quietos en nuestras sillas escuchando al predicador. El apóstol Pablo quiere que entendamos, la iglesia debe entender cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y hermano, quiero que noten algo, esto no es algo opcional, no es una opción, esta es un mandato del apóstol. Deben saberlo, deben conocerlo. No tenemos el privilegio de ignorar cuál es la conducta del pueblo de Dios. Y hermanos, antes de avanzar, solamente permítanme recordarles que este conocimiento es importante y solamente lo encontramos en la palabra de Dios. Y el rechazo de ese conocimiento, ya sea voluntario o involuntario, trae sus consecuencias. No puedo evitar recordar al Señor a través del profeta Oseas, recordándole a su pueblo al violar el pacto, diciéndole: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hermanos, no un conocimiento a base a la ignorancia, sino un conocimiento voluntario, un desconocimiento voluntario. Voluntariamente rechazaron el conocimiento de Dios. Y eso trajo consecuencias, trajo juicio.
Y hermanos, la iglesia hoy necesita precisamente conocer la palabra de Dios, entender lo que Dios habla a su pueblo y recordar aún en esta época cuando se considera obsoleta, inclusive inútil, recordar que la palabra de Dios sigue siendo, según 2 Timoteo 3:16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, sin interesar qué psicólogo o qué filosofía humana diga en contra de esto. Es algo que la iglesia necesita conocer. La segunda razón, hermanos, por la cual este conocimiento que pide el apóstol Pablo dar a Timoteo es importante, por la sencilla razón, hermanos, de que somos casa de Dios. Algunos de nosotros hemos vivido en el ambiente iglesia, y voy a poner ambiente iglesia entre comillas, por mucho tiempo. Hemos estado en el ir y venir. Yo he estado en la iglesia tanto tiempo, X o Y. Sin embargo, esto es posible sin que eso implique conocimiento de qué es la iglesia. Es posible estar en ese ambiente de iglesia. Es posible estar en ese ambiente donde me gusta cómo cantan, donde me gusta cómo se tratan, donde me gusta cómo viven, sin saber qué es la iglesia, qué implica ser la iglesia. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo a Timoteo. Le recuerda aquí, la iglesia es casa de Dios. Y hermanos, el apóstol no se está refiriendo aquí a las cuatro paredes. No, Señor. Se está refiriendo a quienes están dentro de las cuatro paredes. ¿Y qué es lo que la iglesia necesita saber? Que aquellos que estamos dentro de las cuatro paredes somos casa de Dios. De modo que los que estamos dentro de estas cuatro paredes le pertenecemos a Dios. ¿Qué implica eso, mis amados hermanos? Déjenme decirle que no implica. Esto no es un club. A pesar de que se habla de membresía, esto no es un club donde las personas obtienen ciertos beneficios por pertenecer a él. No. Esto no es una logia donde se guardan secretos. Todo lo contrario, proclamamos la mayor revelación de la historia como casa de Dios. Esto no es un negocio. Esto no es una empresa. Esto es casa de Dios. Y noten otra cosa, hermanos. Somos casa de Dios. El pastor Clip es parte de la casa de Dios. Él no es la casa de Dios. El pastor Nelson es parte de la casa de Dios. Él no es la casa de Dios. Los pastores, los líderes no son la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Eso debe retumbar en nuestros oídos. Somos casa de Dios. Y el versículo 15 nos va a continuar diciendo que somos casa de Dios y que esta casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Casa de Dios, iglesia del Dios viviente. ¿Qué es lo que nos hace distintos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Somos, lo voy a decir por última vez, casa de Dios. Y hermanos, esto pudiera significar que somos familia de Dios. Y es cierto, somos familia de Dios por la obra de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo, no el nuestro. Pero el autor va más allá, hermanos. No se está refiriendo al linaje, sino más bien se enfoca
en morada de Dios. La iglesia de Dios es morada de Dios. Pasajes como Hebreos 3:6 nos recuerdan: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos casa de Dios porque por el Espíritu somos morada de Él. Dice 1 Corintios 3:16, en modo de pregunta, el apóstol dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Dios viviente mora en la iglesia. Y hermanos, si nos damos cuenta, esto es precisamente lo que hace importante el mensaje de Pablo. ¿Cómo nos conducimos entre hermanos? ¿Cómo vivimos entre hermanos? ¿Cómo escogemos inclusive nuestros líderes, nuestros ancianos? ¿Cómo tratamos al hermano o a la hermana? Es importante porque somos casa de Dios. Y es importante entonces porque es importante para Dios. Efesios capítulo 2, versículo 21, dice de la siguiente manera: vosotros también, como piedras muertas, no, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos casa de Dios y esto es importante, hermanos. Y la casa de Dios, hermanos, es la asamblea del Dios viviente. El término eclesia, que se usa muy comúnmente hoy, es un término que debemos decir los cristianos hemos secuestrado, porque el término eclesia simple y sencillamente significa asamblea, y por lo general tiene un origen como una asamblea gubernamental de índole político, de índole social. Sin embargo, hermanos, nosotros no somos cualquier asamblea. Somos la asamblea del Dios viviente. Y eso marca un contraste, hermanos, porque antes de ser convocados a la asamblea del Dios viviente, vivíamos perdidos en nuestro pecado, entregados a nuestra idolatría, entregados a una vida de espaldas a Dios, donde yo soy el rey, donde yo soy la prioridad, donde yo dicto qué está bien y qué está mal, donde lo bueno y lo malo está dimensionado en el ojo del que observa. Tengo entendido, hermanos, que ustedes estuvieron viendo la serie de Jueces y ustedes de primera mano podrán decirme cómo le fue al pueblo de Dios cuando cada quien hacía lo que a su ojo bien le parecía. La casa de Dios es iglesia del Dios viviente. Y es una asamblea no en democracia, hermanos, sino que hemos sido convocados para un solo Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Nos habla del contraste. Habéis sido acercados al monte de Sión, a la ciudad de ¿quién, hermanos? Del Dios vivo, Jerusalén, la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿dónde? En los cielos. ¿A quién? A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuál es la intención, hermanos? Que podamos observar. Pablo quiere decirle a Timoteo, Pablo quiere decirle a la iglesia hoy, no somos cualquier agrupación. Esta es la iglesia del Dios viviente. A donde vamos, representamos al Dios viviente. Como actuamos, representamos al Dios viviente. Como vivimos, representamos al Dios viviente. Se hace imperativo entonces que la iglesia de Cristo sepa cómo se conduce la casa de Dios. La decisión no va, hermanos, en el ojo del que observa, sino que va dictado por aquel que convocó. Y hermanos, esta convocación tiene un propósito. La asamblea de Dios en Cristo tiene una labor, tiene un llamado, tiene un propósito. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos va dando una idea, hermanos. Dice el verso 10 de Efesios capítulo 3: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién, hermanos? De la casa de Dios, de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí vemos, hermanos, que no estamos convocados solamente para reunirnos y decir qué guapo nos vemos, qué lindo, qué simpático, sino que hay un llamado superior, hay una misión que distingue a la asamblea del Dios viviente de cualquier otra asamblea en el mundo entero. Somos una asamblea con una misión. Pero hemos de conocer cuál es el llamado, cuál es la misión. El apóstol lo dice: para que sepas cómo se debe conducir la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y ahí vemos la frase: columna y baluarte de la verdad. Columna y sostén de la verdad, como dice la NBLA. Ese es nuestro propósito, hermanos. La gente se pregunta, ¿qué hace la iglesia? El mundo inclusive piensa ahora que aquí solamente nos reunimos a recoger plata, inclusive. Pero tenemos una misión y un propósito definido en las Sagradas Escrituras. Somos columna y baluarte de la verdad. Aquí ustedes son testigos de lo que hace una columna. Cuando venía, pensábamos que la iglesia estaba en planta baja por alguna razón, así que dimos un par de vueltas al local comercial, pero la iglesia está sostenida en columnas. La iglesia está llamada a levantar y a sostener la verdad. Y hermanos, noten que aquí no vamos a decir una verdad o una de las verdades. La verdad, hay una. Y no hay discusión. Las columnas sostienen el peso de un edificio. Pablo describe a la iglesia como una columna de la verdad. Y somos columna de la verdad, hermanos, en la medida que somos capaces colectivamente, hermanos, como casa de Dios, de mantener la doctrina de la fe por enseñanza y por la práctica.
Es precisamente en cómo se conduce la iglesia que se sostiene la verdad. Permítame recordarle algo que pueda ayudar a ver el ejemplo como breve ilustración, hermanos. El Señor Jesús dice que conoceremos o conocerán las personas que son sus discípulos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque vamos ensacados, porque llevamos corbata, porque llevamos la Biblia debajo del brazo. No, conocerán que son mis discípulos por el amor los unos con los otros. De modo que proclamamos la verdad no solamente al salir a predicar, sino en la manera en que nos comportamos los unos con los otros. ¿Cuál es la verdad que levanta nuestra iglesia? ¿Qué ve el mundo cuando ve nuestras diferentes iglesias locales viviendo el evangelio en cualquiera de las regiones donde nos haya puesto el Señor? Somos columna de la verdad cuando somos capaces de vivir lo que predicamos. Y hermano, no solamente somos columna de la verdad dentro del propósito, sino que somos sostén, somos apoyo, somos baluarte. Ahora, mis amados hermanos, la palabra que se traduce sostén, baluarte, apoyo, varía en diversas traducciones. Pero lo que debemos entender, mis amados hermanos, es que la palabra tiene como raíz una silla bien asentada, una silla que no se mueve por nada, cuyo significado evolucionó a significar un punto inamovible de defensa, un bastión. La iglesia no solamente levanta la verdad, no solamente proclama la verdad, sino que la iglesia defiende la verdad. Proclamar y defender la verdad. En un mundo o una sociedad que es hostil hacia la verdad. El mundo no tiene problemas con varias verdades. Mientras tú vivas lo tuyo por acá y me dejes vivir mi verdad por acá, tú y yo estamos bien. De hecho, hermanos, lo que hizo históricamente odiado el cristianismo fue precisamente eso, que no proclamaban una de las verdades, proclaman la verdad. Y eso cae mal. Por eso hay que defender la verdad. La iglesia le compete no solamente proclamarla, sino que defenderla. Esa era la advertencia que Pablo le hizo a Timoteo, ¿verdad? Sé que van a ir hombres a promover otra doctrina, otra enseñanza. Y hermanos, van a tener apariencia de piedad. Van a parecer buenos, van a parecer santos, pero se van a desviar de la verdad. Y si no defendemos la verdad, sucede lo que les mencioné en el ejemplo anterior. Cosas inimaginables que están sucediendo en nuestra época con el aplauso y el beneplácito de lo que se dicen ser la iglesia de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. De modo, hermanos, que es importante conocer el propósito. ¿Por qué Pablo era tan meticuloso? ¿Cuál era la urgencia? Hermanos y hermanas, hay un trabajo que hacer. El mundo necesita oír la verdad.
El mundo necesita la proclamación de la verdad. El mundo necesita la verdad. Y usted podrá preguntarse, ¿cuál es la verdad? Y lo cantamos hace un momento. Ese sería el cuarto punto. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es el objeto, mejor dicho, de ese propósito y de esa vocación? La verdad es una, hermanos. Y antes de decir la verdad, meditemos en nuestra sociedad por un momento. Nuestro pequeño país, Panamá, muchos lo llaman tierra bendita por Dios. Y yo considero que lo es. Pero aún siendo bendita, está asolada por un sinfín de problemas. ¿Y cuál es la solución según la sociedad en la que vivimos? ¿No han notado, hermanos, que cuando ve las noticias y ve los problemas que se dan, siempre la solución es: hace falta más educación? Hace falta más educación. Hay mucha delincuencia en la calle, pero apenas los niños estén todos en la escuela, no va a haber un solo maleante más. Ese es el tipo de análisis que hacemos los seres humanos. Decimos, no, la solución es el modelo económico. Los ricos son el problema. O otros dirán, los pobres son el problema. Hay varios problemas. Y todos tienen una solución en virtud de su verdad o de su filosofía de cuál es la solución del problema. La importancia de que seamos columna y baluarte de la verdad es precisamente porque es necesario dar a conocer la única solución. La única, hermanos. La única. Es triste ver creyentes poniendo sus confianzas en gobiernos, creyentes poniendo su confianza en diputados, diputadas, creyentes poniendo su esperanza en que el gobierno puede dar. Y hermanos, lo digo de corazón, me ha tocado ministrar en Colón y hay una absoluta dependencia del gobierno, de personas que dicen ser creyentes, personas que dicen saber la verdad, personas que dicen proclamar la verdad. Hay una sola. Y note, hermanos, el versículo 16 de nuestro pasaje lo dice de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y antes de que veamos el misterio de la piedad, quiero que notemos aquí, hermanos, hay un gran misterio. Pero, hermanos, ese misterio no es como el misterio del código Da Vinci, que hay que armar el rompecabezas para descubrirlo. No. Cuando usted ve en la Biblia misterio, se habla de un secreto que fue revelado, que no está oculto, y que precisamente la iglesia tiene el deber de proclamar. Grande es el misterio de la piedad. Y la palabra piedad, hermanos, significa literalmente ser devoto del bien. Ser devoto del bien. Ahora, hermanos, usted sale a la calle y hace la encuesta, todo el mundo sería piadoso. Todo el mundo sería piadoso. Todo el mundo se considera bueno hasta que vemos la sociedad en la que vivimos y nos damos cuenta que no es así. Que aquellos que decimos que somos buenos y que nos portamos bien y que nunca le hacemos daño a nadie, la verdad es que la Biblia enseña otra cosa. Todos somos pecadores y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay uno exento. No interesa qué tan bueno usted considera que sea,
usted no es devoto del bien. Eso no sale por naturaleza. Lo que sale por naturaleza es la impiedad. ¿Cuál es la evidencia? Mire nuestra sociedad. Y por eso nos podremos sentar con los brazos cruzados a esperar cuál sea el gobierno que no sea corrupto. Nos podemos sentar a esperar cuál sea el presidente que acabe con la corrupción, cuál sea el gobierno que me ponga plata en el bolsillo. No lo va a ver, hermanos, porque todos somos pecadores. Pero, hermanos, grande es el misterio de la piedad. ¿Y saben cuál es el misterio de la piedad, hermanos? Dice su Biblia, Él es el misterio de la piedad. Cristo Jesús es la verdad que necesita ser levantada y proclamada y defendida. Que esta es la solución para este mundo pecador. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Porque fuimos construidos en virtud de esa verdad. Ustedes y yo, hermanos, somos testimonios de que esa es la verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es, hermanos, el secreto de la piedad. Usted probablemente irá a la librería bautista y le dirán, aquí está el secreto para ser un buen cristiano, 10 pasos para ser un buen cristiano, $20, venga. Hermanos, este es el secreto de la piedad. ¿Cómo hemos de vivir de acuerdo a la conducta de la casa de Dios, hermanos? Solamente será posible en la medida que veamos lo grandioso de nuestro Salvador. Dice, grande es el misterio de la piedad. Y sin duda, nuestro Salvador es grande. Tuvo que ser grande para cambiarme a mí. Y estoy seguro que fue grande para usted también, hermanos. Y hermanos, quisiera que pudiéramos observar en Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 28, la importancia de nuestra labor, hermanos. La importancia de la vocación a la cual fuimos llamados, el porqué del propósito, por qué es urgente. Es suficiente tiempo de pasividad. Es hora de que la iglesia de Cristo sea beligerante. Y hermano, cuando digo beligerante no me refiero a campaña política, sino que seamos activos en lo que el Señor nos mandó a hacer. Noten, hermanos, Colosenses 1, 26, 28. El misterio, ven la palabra ahí, que había sido oculto. ¿Desde cuándo? Desde los siglos y edades. Pero ahora ha sido manifestado a quienes, hermanos. A sus santos. ¿Quiénes son sus santos? La asamblea del Dios viviente, casa de Dios. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria, hermanos? Que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo hombre, hermanos. Ese es el misterio que nos ha tocado revelar. Que Dios se manifestó en carne. Juan 1:14 nos recuerda, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
como la del unigénito del Padre. Caminó con nosotros. Se hizo carne para morir por los pecados de pecadores como usted y como yo. Para que en lugar de condenación eterna, seamos herederos de vida eterna junto con Cristo. Hermano, fue justificado en el Espíritu. Isaías 53 nos recuerda que fue visto menospreciado por los hombres, no se le vio bello. Sin embargo, hermanos, fue declarado justo por Dios cuando resucitó con poder de entre los muertos. Romanos 1:4 nos dice: fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, visto de los ángeles. Hermanos, el Verbo se hizo carne, fue vindicado por el Espíritu. La corte celeste fue testigo de la obra redentora en todos los eventos. Fueron espectadores de lujo, lo podemos testificar en nuestras Biblias, en el nacimiento, en la pasión, en la resurrección y en la ascensión. Los ángeles glorifican a Dios por la obra de redención hecha por el Hijo en favor de los hombres como usted y como yo. Y aquel que fue rechazado, hermanos, fue creído en el mundo y exaltado, victorioso en gloria. Donde reina con poder, hermano, no es que va a reinar, no es que estamos sometiendo a nuestro Señor a elecciones presidenciales. Él reina con poder a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano, que estamos llamados a levantar. Esa es la verdad que estamos llamados a defender. Ahora, hermanos, usted podrá preguntarme, ¿cómo se hace eso? Vemos la teoría, vemos el mensaje. Hermanos, debemos poner nuestra mirada en Cristo. No se aprecia, hermanos, el valor de la iglesia local. No se aprecia el valor de nuestro llamado. No se aprecia el propósito de nuestra existencia si no se contempla la gloria de nuestro Salvador. Es fundamental. Lo segundo, hermanos, en el cómo. No se puede proclamar una verdad que se desconoce y no se puede defender una verdad que se desconoce. Y hermanos, eso he tratado de decírselo a mi iglesia desde el día 1. Como dije, muchos de nosotros hemos estado por mucho tiempo en el ambiente de iglesia, pero muchos de nosotros desconocemos la verdad que decimos proclamar y que decimos defender. Da dolor, grima, ver a algunos creyentes igualar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como un vil modo de obtener beneficio personal. Cristo no murió en la cruz para que yo tenga una casa. Cristo no murió en la cruz para que yo tuviera un carro. Cristo no murió en la cruz para que tuviera una esposa. Cristo no murió en la cruz para tener una casa de 2, 3 pisos. Cristo murió para redimir al mundo de sus pecados. No podemos seguir perdiendo el tiempo proclamando un falso evangelio. Él es la verdad. Es imperativo, hermanos, proclamar la verdad que conocemos y defender la verdad que se desconoce. De modo, hermanos, que voy a concluir con algunas recomendaciones prácticas. ¿Quieres ser columna y baluarte de la verdad? ¿Queremos ser
diligentes, como dice el apóstol Pablo, en nuestro llamado. Lo primero que debemos hacer es que debemos escuchar y obedecer la verdad. Voy a repetirlo: escuchar y obedecer la verdad. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en varias ocasiones, en una específica, Mateo 13:9, lo podemos recitar de memoria: el que tiene oídos para oír, y oiga. Soy testigo de que eso es lo que se hace aquí todos los domingos de Dios, todos los lunes de Dios. ¿Quieres ser columna y baluarte de la verdad? Escuchemos la verdad y obedezcamos la verdad. No solamente debemos escucharla y obedecerla, sino que debemos usarla correctamente. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que abunda en nuestro medio. Gente cortando la Biblia por todos lados. Y la gente en el mundo pensando que la iglesia es algo que no es. ¿Qué pasó con el presentarnos diligentes, aprobados? Porque usamos bien la palabra de verdad. No solamente oírla, obedecerla, usarla correctamente, debe ser, hermanos, guardada en nuestro corazón la verdad. Dice el salmista en el Salmo 119, 11 específicamente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo somos columna y baluarte de la verdad? Aferrándonos a la verdad. Filipenses capítulo 2, versículo 16, dice de la siguiente manera: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ni en vano he trabajado. De modo, hermanos, tenemos una labor. Hemos de despertar. Hemos de ser diligentes. Columna y baluarte de la verdad. El mundo necesita la verdad. Por ende, ¿qué nos compete a la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente? Amar la verdad, vivir la verdad. No solamente vivir la verdad, hermanos, morir por la verdad. Amar la verdad, vivir la verdad, morir por la verdad. Es lo que nos llama nuestra vocación. Es lo que nos pide el Señor a la iglesia de Cristo. De modo que es imperativo, fundamental, que la iglesia conozca la voluntad de su Dios y que quiera vivir de acuerdo con la voluntad de su Dios y que quiera ser aquello que su Dios la llamó a ser. Columna y baluarte de la verdad. Señor los bendiga, hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias por recordarnos la importancia de la iglesia. Gracias por mostrarnos que tú le diste una labor, tú le diste un propósito, y el propósito es mostrar a Cristo al mundo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Fuera de Él no la hay. Gracias, Señor, porque sin nosotros merecerlo, sin ser nosotros
en alguna manera dignos. Tú nos llamaste en la asamblea del Dios viviente a lo que nos tocaba. Realmente era el juicio del Dios viviente, pero en Cristo Jesús fuimos hechos hijos para gloria tuya. Señor, ayúdanos, rogamos, a tener la urgencia por la verdad. Ayúdanos, Señor, a querer ser columna y ser baluarte de la verdad. Ayúdanos a proclamar a Cristo, no solamente en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Tú has sido bueno y tú has sido misericordioso para con tu pueblo, Señor. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que seguirás haciendo. Es en Cristo Jesús que rogamos estas cosas. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.